Bienvenidas, bienvenidos todos, ¿cierto? A este ciclo de charlas llamado Orientando tu Vocación. El día de hoy, bueno, esta semana, la verdad, estamos dedicándola a la educación. Y el día de hoy nos acompaña Carla Opaso. Ella es educadora diferencial. ¿Cómo estás, Carla? Súper bien, muchas gracias, Eva. Cansada, agotada, nos estaba diciendo ahí antes de Sí, hoy día tuve clases todo el día, pero aquí estoy con energías para poder eso. aportar un granito en esta experiencia. Bien. Oye, le damos la bienvenida también a Gabriela, que está conectada junto a nosotros. Estamos a la Hola, espera de que se una Gabriela. más gente. Gabriela Godoy nos está acompañando a través de la charla. Y eso, introducción hecha, nos va a hablar sobre las perspectivas de la educación pública, o por lo menos así titulaste en parte la charla. Yo tengo tu presentación, vamos de inmediato con eso. Ok, Y eso, el resto de la charla es tuya. Yo, si necesitas, vamos a ir haciendo un conversatorio o ya, interviniendo, si estimas conveniente, pero la charla es completamente tuya, así que éxito más, pues Carlita. gracias. Eh, bueno, Gabriela, en este caso, puedes interrumpir las veces que quieras para consultar y si no, le dejamos todas las dudas al final de la presentación. Yo quise hablar sobre educación pública porque trabajé un par de años en el sistema particular subvencionado y al llegar a una escuela pública me cambió mi visión como profesora y me enamoré nuevamente de mi profesión. La educación pública significa mucha inclusión. Entonces, a partir de eso, creo que lo que me motivó para hablar hoy día y poder compartir con ustedes mi visión o las perspectivas que tengo yo sobre este tema. Primero voy a partir compartiendo qué es la educación pública. Avanza, Seba, porfa. Ahí. Ah, este es un pequeño índice de la presentación. Es una presentación súper breve en relación a lo que es educación pública para después dejar un espacio en donde haya una resolución de dudas. ¿Ya? Y partimos con qué es la educación pública. Hay que avanzar una. Ahí está. La educación pública es el sistema educacional nacional, ¿verdad?, que está gestionado y financiado por el Estado. El objetivo de la educación pública es garantizar el acceso a la educación a toda la población sin discriminación alguna, con el propósito de materializar el proyecto país a través de la formación de las futuras generaciones. La educación pública está orientada al pleno desarrollo de los estudiantes, es decir, la educación pública vela por el desarrollo espiritual, social, físico, intelectual, artístico de cada uno de los estudiantes y estimulando el desarrollo de la creatividad, también el desarrollo del pensamiento crítico, la participación ciudadana y también los valores democráticos. Avanza una cero. ¿Cuál es la importancia de la educación pública? Que la educación pública, primero que todo, es un derecho universal. Lo segundo es que en la escuela es el espacio donde converge lo privado, que viene de lo familiar de los estudiantes y de sus relaciones personales, con una sociedad que es diversa. En la escuela los estudiantes aprenden a convivir en una sociedad que es plural, que es diversa, ¿verdad? Y aprenden a desarrollarse en esta y también se forman para poder aportar en un futuro en la misma sociedad en donde ellos han aprendido a convivir. Avanza una ceba. Nosotros como educación nos rige una ley, que es la LEGE. Esta ley, vamos a ver esta ley, ahí sí. La LEGE nos rige a nosotros en relación a la educación acá en Chile, pero las escuelas públicas es la ley que nos respira aquí en la nuca, ¿verdad? Y que si no se cumple alguno de estos principios, tenemos demasiados problemas. Es por eso que en las escuelas públicas se da mucho más, por ejemplo, los principios que tú ves acá, que en un colegio particular subvencionado o en un colegio particular. Cuando hablamos de los principios de la educación, hablamos, por ejemplo, de que sea universal y que sea permanente, es decir, que todas las personas tengan acceso a la educación en cualquier etapa de su vida, que sea de calidad, es decir,
que todas las personas logren aprender los objetivos de aprendizaje y los estándares de aprendizaje que están de acuerdo a su edad. Debe ser gratuita para que todos puedan acceder a ella. Debe dar la posibilidad de que los establecimientos educacionales sean autónomos en sus decisiones. Deben ser diversos, es decir, deben promover la aceptación de cada uno de los procesos, ya sea, por ejemplo, culturales, religiosos o sociales de cada familia. Debe promover la responsabilidad y la participación de los apoderados y de los estudiantes en relación a los procesos educativos de sus hijos. Debe ser flexible para que se acomode a las necesidades de cada uno de sus estudiantes. Y así también van surgiendo, por ejemplo, nuevos proyectos educativos. Debe ser transparente. Cada escuela debe tener, por ejemplo, el registro de los gastos, de los ingresos y también de los resultados académicos de sus estudiantes, y cualquier ciudadano puede acceder a ellos. Debe ser inclusiva, y esto es lo que más me encanta, porque no permite la discriminación arbitraria en ningún caso. No va a eliminar todas las barreras y todas las formas de discriminación para que todos los estudiantes alcancen los aprendizajes sin ningún tipo de dificultad. Debe ser sustentable con el medio ambiente, y aquí hay diferentes proyectos en cada escuela pública, por ejemplo, con huertos, ¿verdad? O con ramos de medio ambiente. Debe ser intercultural, respetar la cosmovisión de pueblos originarios acá en Chile, y debe ser integral en relación al desarrollo de cada uno de los aspectos de la vida de los estudiantes. Avanza una, Seba. Estos principios que nos rigen a nosotros como profesores y como escuelas públicas permiten que estas escuelas sean inclusivas, que no haya requisitos de entrada, ni ningún tipo de mecanismo de selección, ni tampoco de discriminación, porque la educación debe velar por eliminar las barreras de cada estudiante y hacer que cada uno de los estudiantes ¿cómo se puede decir?, logre el correcto aprendizaje, no solo de los contenidos, sino también de los valores y de las habilidades y las actitudes que se deben enseñar en las escuelas. En la actualidad son muchos niños y muchos jóvenes que por diversas causas experimentan barreras a la participación y al aprendizaje durante todo su proceso de escolarización. Entre ellos, los alumnos con discapacidad o en situación de discapacidad, que son los estudiantes con los que yo trabajo, constituyen siempre el colectivo histórico en donde más segregación ha habido en las escuelas. Por esta razón, las escuelas públicas se han fijado un objetivo, que es realizar inclusión, que es hacer de las escuelas un lugar en donde no haya diferencias para ninguno de los estudiantes, ya sea su diagnóstico, ya sea su nacionalidad o ya sea su idioma, ¿ok? Es preciso avanzar hacia estas escuelas más inclusivas, que eduquen en la diversidad, que eduquen en el respeto, que vean en la diversidad una oportunidad para poder desarrollar lo social y lo personal, y no verlo como un obstáculo en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, para que así se pueda promover el pleno desarrollo de los estudiantes en nuestras escuelas. La inclusión, una escuela inclusiva significa hacer efectivos para todos el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. Está relacionada con la naturaleza misma de lo que es una escuela pública. Implica que todos los niños de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de cualquier situación cultural, personal, física o social. Y eso es lo más importante en las escuelas públicas. Y el rol del profesor va en relación a lo mismo. El profesor debe ser el principal, quizás, promovedor, primero en el aula, ¿verdad? Y luego en la escuela, de la empatía, de la tolerancia, y también de que todos sus estudiantes puedan acceder al mismo ritmo, al mismo
con los mismos objetivos de aprendizaje y no quedarse no quedarse en realidad con que este niño no puede porque tiene cierto diagnóstico o tiene cierta, no sé, quizá puede ser, este niño no puede porque tiene, ay, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, yo te estoy escuchando, Ay, ya, Carla. vale. Porque no aprende porque tiene cierto bagaje cultural que le impide el acceso a ciertos aprendizajes, no. El profesor debe tener las expectativas altas en cada uno de sus estudiantes para poder así generar un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea adecuado. Y ese es el rol principal del profesor en una escuela pública. Debe ser capaz de tener, por ejemplo, buen sentido del humor en relación a sus estudiantes. Debe ser capaz también de entregar a los estudiantes un clima de aula adecuado donde exista el respeto y donde exista un uso adecuado de las normas. Y debe trabajar en base a un sistema cooperativo entre estudiantes y profesorado, en donde los estudiantes sean partícipes activos de su aprendizaje. Y es un desafío súper bonito el poder trabajar en base a estos principios y en base a la creencia de que la escuela debe ser un lugar en donde convergen todos estos principios para que tú logres entregar educación de calidad a cada uno de tus estudiantes. Creo que no hay más presentación. Bueno, el rol de los profesores efectivos, como les decía yo, está, por ejemplo, en motivar a los estudiantes, en variar las estrategias de enseñanza y permitirle a los estudiantes que elijan con cuál se quieren quedar o con cuál quieren aprender. Se basa también en que tienen que observar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y quizás evaluar desde ahí y no tanto centrarse en una nota, mantener un clima de aula adecuado, organizar el espacio, si es que tienes algún estudiante con necesidades educativas que son motoras, por ejemplo, para que tu sala sea accesible para él, debe fomentar las relaciones positivas, debe tener altas expectativas, como decía anteriormente, de los estudiantes y por supuesto, deben tener la característica de efectividad, en donde el docente tenga una alta autoestima en relación a su trabajo, de decir que el trabajo que yo estoy realizando es tan importante como el trabajo de cualquier médico, por ejemplo, y hacerlo entender también a la sociedad y hacer velar que todos los principios que yo considero de esta ley súper importantes se logren en la sala de clases y por ende en la escuela. Eso es muy importante, que el profesor logre tener la autoestima alta para que pueda, por ejemplo, no ver socavada su vocación ni su compromiso con el desarrollo educativo de cada uno de sus estudiantes. Ahora sí terminé, parece, la presentación. Sí. Y listo. Sí, ahí se acabó la presentación. Sí. En relación a la presentación, como les decía, la educación pública, por lo tanto, a mí, después de haber trabajado en otro colegio, llegar a una escuela en donde se daban de forma normal cada uno de los principios que yo les hablé o de la visión que tiene la educación pública, para mí me abrió los ojos nuevamente y logré enamorarme de nuevo de mi carrera y poder sentirme una persona que se esfuerza por mejorar la educación y por entregar educación de calidad a cada uno de los estudiantes. Entonces, a partir de eso, quisiera responder algunas preguntas que Gabriela tiene, no sé, para poder continuar con la charla. Oye, Carla, bueno, aprovechando de colgarme lo último, le hago la invitación a Gabriela de que consulte todo lo que tenga que consultar. Puede ser a través del chat, puede encender el micrófono. La invitación está a Sí, que consulte todo lo que quiera, ¿ya? Y a propósito de lo último que mencionabas, quería saber, eh, ¿tuviste una experiencia entonces en establecimientos educacionales de distintos ámbitos? Por lo que sí, puedo, puedo sacar de conclusión a partir de lo que tú dices. correcto. Yo trabajé en un colegio particular subvencionado, acá en ¿Ya? Osorno,
y después me fui a Santiago a trabajar en una escuela pública en San Joaquín. Y Ya. claro, yo trabajo con estudiantes que tienen necesidades educativas, porque soy educadora diferencial. Y uno en el colegio particular subvencionado, lamentablemente estas escuelas no se rigen tanto con la ley como por ejemplo en la educación pública. Como les decía yo, las leyes en la educación pública no pueden ser violadas por ningún tipo de, no sé, tu comportamiento en una escuela pública como profesor o como directivo debe ser en base a la probidad, ¿verdad? Y en base a la ética y así debe ser, porque si no estás contra la ley, Ya. ¿verdad? Tú ya eres un funcionario público. No así en las escuelas que son particulares o particulares subvencionados, en donde el sostenedor en este caso de repente suele hacer como triquiñuelas o no sé, por ejemplo en el sistema de acceso en la educación. Ya no es universal, porque te piden requisitos, por ejemplo. Mm. Si tu hijo o un estudiante tiene algún tipo de diagnóstico, síndrome de Down, que es más evidente de repente, o autista, o quizás que no aprendió a leer en ciertos años, el estudiante no va a ingresar a mi escuela porque obviamente, o a mi colegio, porque obviamente va a bajar los estándares de calidad que yo estoy entregando en la actualidad. Esas cosas no pasan, por ejemplo, en una escuela pública. En una escuela pública entra la persona que sea. Lo Claro. importante es que nosotros podamos entregarle la formación que ellos requieren. Y Y eso siempre en base a a la ley partir, que te sí, rige. y a partir de eso desarrollar todas las estrategias que se puedan para poder, por ejemplo, entregarle educación. Si el papá no habla español, por ejemplo, yo en mi escuela tengo muchos estudiantes haitianos, y hay muchos talleres para que los papás, por ejemplo, aprendan a hablar español, o sea, la educación más accesible a ellos, a través de diferentes estrategias. Como te digo, talleres, reuniones personalizadas, en donde también a nosotros de repente se nos enseña como lo básico de diferentes idiomas. Entonces, eh, todo funciona en base a la no discriminación de ningún estudiante. Y eso es lo que más me encanta, porque se forma esta diversidad exquisita que se da en las escuelas públicas. Esa diversidad a la larga eh, va enriqueciendo también a las mismas personas que están, por así decirlo, inmersas en esa diversidad. O sea, me explico. Los mismos estudiantes van conociendo distintos tipos de realidades y esas realidades obviamente te van haciendo un aprendizaje que a lo mejor no está concreto en un ramo, ni se evalúa, ni mucho menos, sino que es un enriquecimiento que tú vas obteniendo al compartir, en este caso con diversas experiencias, diversas realidades, como mencionabas tú. Claro. Oye, Carla, bueno, yo fui anotando, siempre voy anotando apuntes, esperando que Gabriela, por favor, ahí vaya participando también. Eh, el tema de la inclusión, ¿ya? Lo anoté acá, que tú lo mencionaste harto, se dice mucho que la educación tiene que ser siempre inclusiva, ¿cierto? Y creo que por ahí la pega, desconociendo, ¿cierto? Bien cómo funciona el tema de la educación diferencial. Tuve un acercamiento en algún momento trabajando en la universidad, pero bien ignorante en ese sentido. ¿Cómo funciona ahí? Claro, el tema de la inclusión, que todo el mundo pide y que tú lo ves a diario, ¿cierto? Trabajando, si es que se está dando así o no, si es que falta pega todavía, si faltan cosas por hacer para lograr una mejor inclusión, entendiendo el concepto como inclusión, lo que tú señalabas, y que claro, aquí le puse que la inclusión va más allá, o sea, no es solamente decir, ah, ya, tenemos una persona con discapacidad visual, tenemos que buscar una alternativa, me imagino que no es esa la solución, sino que aquí total siempre debe ir un poquito más allá, no sé si me explico, fue una pregunta Claro. bien, me fui por Sí, varios lados, pero no sé si me entendiste. no, sí. Por ejemplo, en relación a mi área, que es específica en el programa de integración, que es donde yo trabajo, eh, bueno, en las escuelas que están adheridas a este tipo de programas, los estudiantes con necesidades educativas especiales pueden estar en las escuelas regulares al principio, por ejemplo, era, no sé, en el 2010 era que tú sacabas a los estudiantes de las salas, por ejemplo, y trabajabas con ellos
de forma autónoma, o sea, sin que ellos se relacionen con los estudiantes de su curso. La ley ha cambiado y en el año pasado, en 2017 me parece mucho, salió la nueva ley de inclusión, que viene a generar como nuevos espacios para que estos estudiantes, bueno, no solamente los estudiantes con necesidades, sino para cada una de las personas, accedan, por ejemplo, a las mismas condiciones educativas, y todo esto se implementa con diferentes decretos y con diferentes leyes que van potenciando esta inclusión para que finalmente el estudiante se quede dentro de las salas y logre interactuar. La inclusión no se ve así, por ejemplo, claro, lo pongo en esta sala, en este curso, y listo. Eso no es inclusión. Claro. No, la importancia es que los estudiantes, por ejemplo, con necesidades educativas logren relacionarse con sus compañeros, logren interactuar con ellos, logren traspasarse información para que ellos no se establezcan diferentes tipos de relaciones. A eso va enfocado. Y en lo académico, mira, el trabajo consiste en que adecuar quizás los objetivos de aprendizaje en conjunto con tu profesora, porque hay un trabajo muy colaborativo en relación a los objetivos, por ejemplo, y a todos los contenidos con la profesora de aula. Y a partir de eso tratar de diseñar un método para que el estudiante logre aprender lo que más pueda de cierto objetivo, de cierto contenido. Yeah. Obviamente siempre van a haber barreras, por ejemplo, un estudiante con discapacidad intelectual, y le va a costar mucho, por ejemplo, aprender una división o una suma cuando sus estudiantes, los otros ya están pasando multiplicaciones. Pero tú ahí tienes que ir adecuando. Lo importante es que no importa cuánto se demore tu estudiante, que llegue, ojalá, a lo que más pueda. Que avance. Que avance. No dejarlo ahí, que este niño no puede y no. Por eso yo hablaba de tener las expectativas altas, de que si tú no crees en que tu estudiante va a aprender, aunque sea, no sé, sumar 1 más 1, obviamente él nunca va a salir adelante porque ya tus expectativas no son las suficientes para el estudiante. El trabajo de las educadoras diferenciales en los programas de integración o en los PIE es eso, es el de lograr que tu estudiante avance lo que más pueda. Y siempre vas a tener que trabajar en conjunto y siempre vas a tener que tener la relación con la familia, ojalá lo más apegada posible, porque o si no vas a estar sola en el mundo y no vas a lograr mucho. El estudiante ya no lo sacas de la sala, sino que trabajas ahí. Y tú tienes que modificar una clase y participar en la clase y empoderarte como profesora para que tu estudiante logre y entienda lo que están pasando los demás compañeros. Más o menos en eso consiste, a súper grandes rasgos, el trabajo ahora de una educadora diferencial. Ya, entonces se está avanzando en cuanto a la inclusión, por lo que logro entender o de lo que me estás diciendo, hay avances respecto a... Sí, igual falta, obviamente, faltan recursos, falta de repente bastantes profesores quizás que se crean el cuento, digo yo, de que, pucha, estás trabajando con estudiantes, con niños, y que tienen que tener las oportunidades, y que tienen que obtener el mayor esfuerzo de tu trabajo. El nivel de vocación de los profesores debe ser altísimo, y es desgastante, pero es una pega que en verdad no podría yo, por ejemplo, encontrar más bella. ¿Amas tu...? Amo mi trabajo y como les digo, me enamoré nuevamente en una escuela pública porque todo se hace se trata de hacer en base a la probidad y tú te encuentras en ella tal nivel de diversidad que no te encuentras en un colegio particular, subvencionado particular, porque ahí solamente las personas son semejantes entre sí. Hay cierto tipo de personas que van a tal colegio, por ejemplo, y ese tipo de personas van a trabajar en base a la misma sociedad que ellos crearon en este círculo. No así en una escuela pública, claro, que en donde converge diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de nacionalidades, diferentes tipos de familias, entonces, y en donde pueden convivir sin pelear, y donde pueden convivir enriqueciéndose las unas de las otras. Entonces, para mí fue un cambio gigante y yo me quedo en el sistema público porque en la vocacional
es algo que de verdad llena el corazón. Así que súper contenta en relación a eso. Y a mi Bien, trabajo igual. bien, Y no pasa Gabriela, yo tenía nada. una pregunta en el chat. Sí, estaba, no sé si lo puedes leer tú en voz alta. Sí, dice, me gustó mucho el enfoque desde la inclusión en educación pública. Yo igual he ido a públicos y a privados y he visto mayor vocación y entrega en los colegios públicos por parte de los alumnos. ¿Pie, no? Sí. Programa de integración, correcto, del pie. Y sí, es verdad. Obviamente, mira, en todo tipo de escuelas y establecimientos hay profesores que, escuchan, dejan mucho que desear y que la verdad es que no se han actualizado quizás lo suficiente o están cansados, no sé. Pero siento que la nueva generación de profesores eh, que viene y que está trabajando en la actualidad están logrando cambios que son sustanciales en la educación y están comprometidos con sus estudiantes. Si no fuera por nosotros o por los profesores, por ejemplo, este año quizás sería perdido porque eh, es súper difícil llevar la educación, por ejemplo, de forma online sin tener o sea, ninguna respuesta del gobierno en este caso, por ejemplo. Pero las propias escuelas han tratado de sobrevivir y han puesto los esfuerzos y los profesores también para poder llevar a cabo la educación, para que este año de verdad haya un poquito por último de aprendizaje. Bueno, el otro día escuchábamos ahí a una, una comadre, por decirlo de alguna manera, que criticaba la labor de los estudiantes, no recuerdo si era diputada, senadora, eh, pero que, claro, menoscababa el hecho de que, claro, el profesor se tiene que sentar una hora frente al computador, hace su clase y listo. Sí, la vi. Eh, Desconocimiento absoluto de la labor que hay detrás de Sí, preparar una clase. Obviamente, acaba de llegar un aviso que quedan 10 minutos. Que hay un trabajo y para que tú puedas ver esa hora de clase, ¿cierto? Hay una preparación, hay un trabajo, hay una metodología, hay unos objetivos que cumplir, hay un programa que seguir, entonces desconocimiento absoluto de lo que es la realidad claro. del profesorado. Oye, Carla, aprovechándome de eso, quería hablar de lo que tú mencionaste, el rol del profesor, ¿cierto? Aquí alcancé a notar algunos conceptos que mencionaste, la empatía, la tolerancia, el promover el aprendizaje, que son conceptos, bueno, había un par más, pero son los que alcancé a notar, conceptos que tú mencionaste que tienen que desarrollarse en una entidad pública. Me imagino que también en la entidad privada sería ideal que se desarrolle aquello, pero me voy a enfocar solo en lo público para no entrar en Claro. conflictos ni nada. Y también mencionaste, y algo que me llamó la atención, y que, claro, ahora que lo escucho tiene mucho sentido, pero que, claro, no lo había considerado, la verdad, que es la autoestima del profesor. ¿Ya? Que lo mencionaste, no sé si podrás ahondar un poco más en eso, si tienes alguna experiencia o si en la misma establecimiento educacional, perdón, en el que trabaja ahora se hace algo para ir trabajando la autoestima del profesor, porque de repente al profesor, ¿y por qué lo menciono? Porque se les deja de lado, ¿ya? Se les ponen algunos objetivos de repente y tienen que luchar contra el curso, contra las condiciones, las herramientas, el escaso material de repente del que se habla, Claro. las condiciones de la sala, muchas cosas. Eh, y todo eso igual va inconscientemente menoscabando el autoestima de la persona, porque no tienes el material, vas a la sala, a lo mejor no te escuchan, no tienes las condiciones, no sé, una ventana rota, una gotera en medio de la sala, eh, hay un par de alumnos con el cual no te llevas y te atacan cuando vas a la clase. Estoy inventando situaciones ficticias, que no creo que sean tan ficticias tampoco. Entonces no sé cómo tú puedes trabajar el autoestima, si tienes alguna técnica o lo haces por tu cuenta. Bueno, sí, el autoestima está dentro de, o sea, tener una alta autoestima está dentro de lo que se llama los profesores efectivos, que son estos profesores que logran, por ejemplo, mayor impacto en sus estudiantes, no en lo académico, sino también en lo emocional y en lo personal. Y tener autoestima, por ejemplo, no significa de repente aguantar quizás tantas cosas en tu escuela, por ejemplo, situaciones desfavorables o condiciones desfavorables en tu trabajo, pero sí significa creer que con el trabajo que tú estás haciendo, estás cambiando, no, o sea, quizás no el mundo, pero estás cambiando la sociedad en la que tú vives.
Aportando un granito. Aportando un granito. Y eso igual se relaciona no solamente con el sentido vocacional, sino que también con el trabajo que tú haces. De repente en las escuelas se trabaja mucho en base a proyectos y ojalá un profesor con alta autoestima, por ejemplo, trabajaría para lograr, no sé, potenciar ciertos aspectos, para realizar ciertos talleres que pueden ser de interés y sentirse útil dentro de la escuela. No solamente hago mis clases y listo, y me voy, no, sino que entregar a los estudiantes ciertas actitudes y ciertas habilidades para que ellos puedan desarrollarse de mejor manera. Y el autoestima va enfocado a eso, a cómo tú sientes que tu trabajo está valorado. Y obviamente si eres un profesor mediocre, no vas a creer que estás bien evaluado, por ejemplo, frente a tus jefes, porque no correspondería. Pero si tú te crees el cuento y haces las cosas bien y te preparas y planificas y ves diferentes alternativas y estrategias, obviamente vas a tener una mejor evaluación, no solamente de tus superiores, sino que también de tus estudiantes. Y los estudiantes, claro, generan ese orgullo que cuando, no sé, en el día del profesor todos te quieren y todos te celebran, ¿verdad? Pero en el día a día son de repente los abrazos en el patio, bueno, ahora no, Claro. pero los abrazos en el patio, o son, no sé, que de repente yo tengo ex estudiantes que me mandan mensajes, son chiquititos de WhatsApp, o sea, en WhatsApp de sus mamás, que yo tenía, no sé, el año pasado, o sea, cuando trabajaba en el otro colegio de prekinder a tercero básico, y todavía se acuerdan de mí, por ejemplo. Entonces, para mí igual es súper enriquecedor esa situación porque te hace sentir que no pasas, de que de verdad haces tu trabajo bien. ¿Y eso en qué se lleva aquí? En la autoestima, en que, pucha, sí soy buena profe y sí puedo lograr diferentes cosas con mis estudiantes. Pero eso está súper relacionado con tu nivel de vocación, con tu nivel de compromiso y con tu nivel de entrega con tus estudiantes. Porque si no estáis, pucha, ni ahí, o sabéis que es mi trabajo nomás, eh, no creo que puedas como establecer muchas relaciones con ellos, que yo creo que es lo más importante. Y es con quienes trabajas a diario, o sea, al final son personas, y eso es lo que hay que destacar, yo creo, en este sistema educativo que de repente trata de manera muy descarnada, y yo lo he dicho y soy bien crítico de eso, trata de manera muy robotizada a las estudiantes, a los estudiantes, siendo que son personas, son jóvenes, necesitan contención, necesitan cariño, vienen con una realidad distinta de la casa, a veces necesitan muchas muestras de afecto. Claro, Gabriela Godoy ahí pone a través del chat que son números, cifras y notas. Tú lo has dicho, un Claro. apellido de repente, una evaluación y te juzgan por eso. Te fue mal en una prueba, te juzgan por eso. Si eres un alumno de rendimiento espectacular, se te califica de Mateo, y si no cumples con esa expectativa de ser Mateo, te frustra, pasan cosas. En fin, es todo un tema. Oye, Carla, van quedando 3 minutos, ¿ya? Yo no sé si generamos otro link o vamos cerrando la charla. ¿Qué te parece a ti? Yo no sé si Gabriela tendrá más dudas con Eso respecto al te... qué hacer, porque si no, no sé si hay mucho más que decir. Sí, yo En tenía aquí realidad, varias más que... varios apuntes anotados, pero podemos dejarlo. Bueno, ahí Gabriel le dice que no tiene ninguna duda. Eso, mira, yo te quería, Sí, a ver si podemos resumir esto en los 3 minutos. ya, ok. Anoté acá el tema de dónde nace la curiosidad tuya por estudiar esta carrera, porque dices que ya te apasiona. Quería saber desde dónde nace, a lo mejor bien, bien resumido. Quería hacer también alcance al tema de las evaluaciones, con lo que acabo de decir, que las evaluaciones de repente juzgan o miden algunas cosas que no todos tenemos la capacidad de responder, y en eso también cae el tema de lo que estás hablando tú en la charla del día de hoy. Esas dos cositas, ¿ya? No sé si Ya. podemos resumir eso, que van quedando 2 minutos. Sí, mira, yo igual estudié, la primera pregunta se basa en eso, estudié la carrera, eh, por- no sé, porque en realidad siempre iba tirada a cualquier carrera de pedagogía, o era historia, lenguaje o inglés, no sé. Pero descubrí mi carrera porque tuve una charla con una niña que estudiaba diferencial
y me encantó todo lo que ella hacía y que, cómo me presentó en la carrera, y así fue que la saqué. Me metí ahí porque de verdad que sentí que Te yo convencieron. tenía, sí, y aparte que siempre me llevé súper bien con los niños, entonces como que tenía pasta y la verdad es que me aventuré y al final yo creo que ha sido una muy buena elección. Y lo otro con respecto a las notas de los estudiantes, ahora hay un proyecto de ley que, bueno, en realidad no un proyecto de ley, ya salió el decreto 67, se llama, que es donde van a haber adecuaciones al proceso de aprendizaje y donde cada vez los estudiantes, por ejemplo, de primero a cuarto, van a empezar a obtener no calificaciones, sino que conceptos. Se va a evaluar en base a eso. Ya la promoción es automática de primero a cuarto básico. Eh, en este ciclo, por lo general, los estudiantes tienen mayores estrategias de evaluación que los más grandes, donde yo no me manejo, porque yo solamente trabajo en ese ciclo pequeño. Eh, pero creo que quizás con un poquito más de empeño podemos lograr a que todo este sistema evaluativo ya quede en el pasado. Lo importante es que vayamos moviéndonos para que los estudiantes tengan se evalúen de acuerdo a lo que aprenden, no en base a una nota, no una prueba, El que es la única proceso, forma de evaluación perfecto. Oye, Carla, actualmente. nos quedan 20 segundos. Te quiero Ya, agradecer tu participación. Un lujo haberte tenido, haberte escuchado. Agradezco también a Gabriela y te quiero dejar sí, este último segundito a ti, pero agradecimientos infinitos de mi parte. Este es tu segundito. Gracias a ti, Seba, gracias por la oportunidad. Si te puedo aportar en cualquier otra cosa, me avisas. Y gracias, Gabriela, por quedarte hasta el final. Cualquier cosita, tú tienes mi número y ahí estamos hablándonos. Perfecto, ahí Y Gabriela muchas dice gracias igual por la oportunidad. eso. Un abrazo, que estés muy bien. Dale, que estés muy bien. Chao. Chao.